Contacto CIB La Paz. Ciencia, técnicas y herramientas de ingeniería. Contacto CIB La Paz. Experiencia e innovación. Variedad de especialistas. Impulsando una sociedad moderna. Empezamos. Contacto CIB La Paz. Buenas noches, queridos amigos, queridos colegas. Nuevamente en su programa Contacto CIB La Paz tenemos un invitado de lujo. Es un honor para mí esta noche entrevistar al doctor José Luis Montaño Vargas, quien también tuve el honor de que haya sido mi docente en la etapa universitaria, pero conozcamos más de él en su biografía. Nuestro invitado de hoy, José Luis Montaño Vargas, ingeniero civil hidráulico y sanitario especializado en hidrología subterránea en la Universidad de Cuyo y San Juan, Argentina. También formó parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Colorado, donde realizó el diplomado de riesgos hidrológicos, con maestría en obras hidráulicas en la Universidad de Múnich, Alemania. Así también obtuvo su doctorado en el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos del mismo país. Formó parte del Instituto de Hidráulica e Hidrología en la UNSA y el Servicio Nacional de Meteorología. Fue vicedecano y decano de la Facultad de Ingeniería entre 2001 a 2006. Consultor y asesor en varios organismos nacionales e internacionales como el BID, Banco Mundial, CAF y la Unión Europea. Gestor de importantes proyectos en países como Perú, Ecuador y Argentina. Actualmente es investigador científico del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UNSA y vincula su trayectoria en el ámbito científico con la experiencia como consultor en proyectos de ingeniería. Querido doctor, muchas gracias por su tiempo. Es un honor que nos visite esta noche acá en su programa CIB La Paz. Le agradezco profundamente que nos visite para hablar de estos temas que hoy en día está preocupando a la ciudadanía y que tal vez en las entrevistas, en la televisión, escucha muchos conceptos técnicos y los desconoce, así que esta noche usted nos va a sacar y nos va a iluminar seguramente con todo su conocimiento. Gracias por su asistencia, querido doctor. Gracias, ingeniero. Evidentemente, para mí es el honor más bien de estar acá con ingenieros de alto nivel. Han sido mis alumnos y eso me llena de orgullo que así sea, porque la actividad que nosotros tenemos de la docencia se traduce en la formación de profesionales de alto nivel que al final son los que van a heredar las soluciones de los problemas a nivel de todo el país. Gracias, querido doctor. Bueno, empecemos entonces en tema. Empecemos por lo básico, querido doctor, para que no solamente los colegas que nos ven, sino la ciudadanía también nos entienda. ¿Qué es la hidrología? ¿Qué estudia la hidrología? Muy bien, la hidrología estudia la aparición, la distribución, la ocurrencia del agua en el planeta. No solamente se lo tiene que ver el agua en términos de calidad, que es un tema importante, sino fundamentalmente en la hidrología se lo ve desde el punto de vista de la cantidad de agua, ¿sí? Y su distribución espacial a nivel de todo el territorio, un país, una zona, una ciudad. Gracias, Doc. Estamos viviendo eventos en nuestra ciudad, tal vez algo peculiares, no habituales, que también es un tema que toca la hidrología como el tiempo de retorno, entonces tal vez no son habituales. ¿Por qué se producen estos sifonamientos, por ejemplo, en las tuberías? Y también cuéntenos un poco, doctor, estos hechos de los que hemos visto en la televisión, de los ríos desbordándose, ¿por qué se pueden producir? ¿Por qué se producen? Bueno, la ciudad de La Paz es una ciudad muy peculiar desde el punto de vista de la topografía, porque básicamente la ciudad de La Paz, incluso la ciudad del Alto, que también está relacionado con la ciudad de La Paz,
tiene una topografía tan abrupta que cualquier ocurrencia del fenómeno de precipitación puede generar problemas porque como tiene una alta pendiente, cualquier lluvia o precipitación que llegue a una de las cuencas, de las tantas cuencas, porque estamos hablando de decenas de ríos y centenas de riachuelos que escurren por la ciudad de La Paz, cae la lluvia y lo que ocurre es que como son lluvias de corta intensidad pero de gran duración, entonces esta lluvia cae sobre el suelo. Como el suelo está impermeabilizado por el hecho de que ya son zonas urbanas, entonces el agua que cae se transforma muy rápidamente en los caudales de crecida. Esos caudales de crecida luego escurren hacia el sistema de drenaje, por ejemplo, hacia los ríos sin intervención, pero también hacia aquellos ríos que están debajo de nosotros. A veces no tomamos conciencia de que estamos andando por la ciudad de La Paz y estamos pisando el río Apumaya, el río Soqueri en la zona de Miraflores, estamos pisando el río San Pedro por el sector de la Plaza Uyuni. Entonces, fíjense, esos embovedados o canalizaciones están por debajo de nosotros, son parte del área urbana. Entonces, ¿qué ocurre en los hechos? Que esas precipitaciones, al transformarse en caudal en la cuenca, al ingresar al embovedado, ingresan con tal impacto que luego empiezan a socavar en las caídas, porque los embovedados tienen caídas, y cuando en una caída el agua impacta al pie de la canalización, que nosotros le llamamos solera los ingenieros, entonces esa acción del agua lo que hace es jalar, llevar, destruir el revestimiento que tiene. Nosotros tenemos un revestimiento en la solera de sillares, o sea, los sillares están colocados en la solera, pero son piedras de gran magnitud, igual se los saca. Entonces, ¿qué ocurre? Como ya no tiene un revestimiento, entonces empieza a erosionar el suelo que está disgregado. Entonces lo jala el suelo y se produce un cuenco dentro de la canalización. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso jala el material, y ese material que jala está jalando el material que está en la avenida del lado. Entonces es por eso que además acertadamente lo hemos denominado sifón. De ahí viene el sifonamiento, porque es como un sifón que empieza a jalar el material y que esos sifonamientos nos ocasionan deterioros en la vía, etcétera, ¿no? Creo que hemos entendido muy bien lo que sucede. Y no es secreto que nuestra ciudad está sobre cientos de ríos, y muchos están embovedados, pero hay muchos que todavía no están embovedados. Y aquí vemos un efecto cuando se desbordan los ríos y se producen las ondas pulsantes. Doctor, ¿nos puede explicar, por favor, qué son las ondas pulsantes? Bueno, las ondas pulsantes se producen en las canalizaciones, ¿no? O por lo menos las vemos en las canalizaciones, porque en el embovedado puede que esa onda se manifieste, pero como el embovedado tiene una cubierta de bóveda, precisamente por eso le llamamos así, entonces no logramos percibirlo. Pero cuando estamos por la canalización, a ver, demos algunos ejemplos, del río Guañajahuira, que está en la zona sur de la ciudad de La Paz, o el río, hablaremos de la cuenca del Quellumani y el Guayani. En el río, en el Quellumani se presentan ondas pulsantes,
o incluso en otros ríos como la canalización del propio río Achumani en la parte superior. Entonces, ¿qué son las ondas pulsantes? El río, con la magnitud de caudal que tiene, está escurriendo en la parte superior a través de un río que no está canalizado. Entonces, cuando uno contrae o reduce la sección, entonces se producen grandes velocidades. Ahí es donde la fuerza del agua, la velocidad del agua es tan fuerte que empieza a generar estas ondas pulsantes, que en términos hidráulicos es un flujo no permanente y no uniforme, ¿no? Porque choca contra las paredes, en las caídas, etcétera, y va avanzando, van avanzando estas ondas pulsantes. Hay muchos criterios para clasificar este tipo de ríos. A la gente que trabaja en nuestro ámbito hay un número que se llama el número de Vedernikov. Es un número que nos permite definir, categorizar el tipo de flujo y por qué se presentan, con qué intensidad se presentan estas ondas pulsantes. Son tan fuertes por el hecho de que son ondas que de mucha altura, entonces desbordan, y es por eso que el río Guañajahuira, el material desborda fuera de la canalización, generando problemas a la población, ¿no? Tiene toda la razón, querido doctor. Miren, querida audiencia, son tan fuertes estas ondas pulsantes que hace muchos años, no recuerdo el año exacto, tal vez 15, 20 años atrás, esta onda pulsante se llevó incluso el puente de Irpavi, ¿no? Entonces imagínense la fuerza que tiene para levantar incluso las vigas de un puente, y eso es un riesgo, porque cuando se desbordan viene con esa fuerza e incluso puede llevarse vehículos o a las personas que están cerca al río. Por eso les recomendamos siempre que cuando se aprecien estas canalizaciones, que viene un flujo, es mejor alejarse, porque además estas ondas pulsantes son repentinas. Entonces no estamos alertas a que suceda. Así que siempre recomendamos que se alejen, por favor, de los ríos, tal como se ha estado en los medios de comunicación recomendando, ¿no? Volviendo un poquito al tema, querido doctor, de la hidrología, nuestra ciudad es muy, muy particular. Hace varios años atrás, nuestra ciudad sufrió el tema de la sequía, no había agua, ¿no? Carecíamos de agua, todos andábamos buscando en nuestros baldes agua como podíamos. Y resulta que ahora las represas están por rebalsar. Entonces, tal vez explicamos a la ciudadanía para que también estén tranquilas que existe pues lo que son los vertederos. Es decir, que no porque rebalse la represa, La Paz se va a inundar. Y digo esto porque algún medio de comunicación, algún periodista estaba tal vez haciendo una alarma de este hecho. Y no, nuestra ciudad no se va a inundar porque la represa de Incachaque especialmente rebalsa. ¿Nos podría hablar del tema, por favor, doctor, de las represas y los rebalses, los vertederos? Claro que sí. Miren, las crecidas son, nosotros lo podemos definir, conceptualizar adecuadamente, dibujando un hidrograma de crecida. Es decir, en los primeros minutos de la lluvia probablemente no se sienta esa crecida. Pero conforme pasa el tiempo y toda la cuenca, todo el área empiezan a entregar su aporte al río, entonces ahí sí se forma una crecida con un hidrograma muy alto, ¿sí? Ese hidrograma llega al embalse, ¿sí? Pero el embalse es un almacenamiento y es por eso que le denominamos embalse, porque ahí estamos llenando el agua. Entonces, cuando viene una crecida en la parte superior, nosotros le llamamos el amortiguamiento de la onda de crecida. Es decir, esa crecida se amortigua
puede amortiguarse dependiendo del tipo del embalse, puede amortiguarse en un 10%, 20% o mucho más incluso. Se puede amortiguar mucho más, de tal manera que el hidrograma que sale del vertedero de excedencias es un canal que está colocado encima de la represa o a un lado de la represa, que se lo usa para las crecidas. Por ahí va a pasar un hidrograma mucho menor. Entonces el hidrograma de crecidas se ha amortiguado. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud de la crecida del hidrograma aguas arriba de la presa no va a llegar hacia abajo de la presa con la misma magnitud. Entonces, ese amortiguamiento de la represa es mucho menor. Entonces, uno tiene que estar relativamente más tranquilo, digamos, o sea, no pensar que va a venir la misma crecida. Pero eso sí, cuando el nivel de agua está al nivel del vertedero, si bien se amortigua la presa, pero a veces ocurre que son fenómenos de hidrogramas de crecidas compuestos que hacen que el caudal que pasa por encima del vertedero también tenga una magnitud, si no será de la misma magnitud, pero sí es una magnitud que uno tiene que tomarlo en cuenta. Es decir, y además, otra cosa, hay ríos tributarios debajo de la cuenca, del embalse. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la represa de Jampaturi Bajo, porque en la cuenca del río Irpavia, en la parte superior, tenemos 3 embalses. A Huancota tenemos Jampaturi Alto, que es la represa que recién se ha construido como resultado de las sequías que hemos tenido, y el Jampaturi Bajo. Pero hay otras cuencas tributarias al lado, hacia abajo, que son el Palcoma, etcétera, ¿no? Entonces, esos ríos no están regulados. Entonces, igual pueden producir una crecida grande, ¿no? Entonces, el embalse produce un amortiguamiento, reduce el nivel de crecidas, entonces el impacto de las crecidas ya no es el mismo. A eso se resume, digamos, este tema, ¿no? De las crecidas en embalse. Muy ilustrativo, querido doctor. Justamente para monitorear estas crecidas, aguas arriba, la alcaldía hace ya varios años ha implementado un sistema de monitoreo, ¿no? No sé, tal vez como ciudadano común nos llama la atención que nos siga sorprendiendo tal vez las crecidas pese a existir esos sistemas de monitoreo. ¿Usted conoce de este sistema, doctor? ¿Lo ha visto o cree que es suficiente? ¿O qué medidas más podríamos implementar a futuro para no vernos sorprendidos por estas crecidas? El sistema de alerta temprana se llama del gobierno municipal de La Paz. Ha sido una medida acertada, es decir, pocas ciudades tienen un SAT, se denomina SAT a ese sistema de alerta temprana. Hay SATs que entran dentro de la categoría de SAT meteorológico, que eso implica el poder hacer el seguimiento de las tormentas antes de que caigan. Y el SAT hidrológico es el SAT que a uno le permiten observar lo que ocurre aguas arriba y cómo se va a manifestar hacia abajo, ¿no? Entonces, de esa manera se han colocado sensores de nivel en cada uno de los ríos en la ciudad de La Paz, y esos sensores de nivel miden la altura de agua, es decir, el nivel de agua en las canalizaciones. Pero lo que ocurre es que ese SAT hay que hacerle un seguimiento permanente, ¿sí?
porque a veces los sensores se descalibran o los sensores están midiendo el nivel y luego el nivel que debería reducirse se mantiene constante. Entonces eso nos demuestra de que el propio sensor necesita ser evaluado, calibrado, etcétera, ¿no? Entonces tengo entendido que eso se lo va a hacer y yo considero que es necesario hacerlo, pero habrá que evaluar si la pertinencia de esos sensores de nivel de la lámina de agua son los mejores, porque a veces en la actualidad, por ejemplo, como esos sensores a veces fallan, ¿qué es lo que pasa? El gobierno municipal también tiene cámaras que están, grabando la subida y la bajada del tirante. Entonces, esos videos son mucho más efectivos, más elocuentes, ¿no? Entonces se tiene que complementar ambos. Y además, ahora la situación es distinta, porque antes nosotros usábamos el SAT meteorológico como una evaluación con radar de la resistividad que producían ante la emisión de ondas electromagnéticas y cómo chocaban sobre las gotas de agua en las nubes, ¿no? Entonces uno sacaba, o sea, la precipitación, ahí nosotros lo anotamos matemáticamente a través de una ecuación y uno tiene que calibrar esos datos. Pero ahora, en ausencia de esos datos del radar, nosotros tenemos imágenes satelitales a tiempo real y con modelos meteorológicos que definen la dinámica de la meteorología mucho más eficientes. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones. Yo le indicaría a la ciudadanía, por ejemplo, bajar una aplicación que se llama Ven2Sky. En esa aplicación Ven2Sky hay la posibilidad que usted haga seguimiento de qué es lo que va a pasar mañana en la ciudad, si va a llover en la mañana, si va a llover en la tarde, etc. Entonces está pixeleado. Entonces toda esa información usted lo puede bajar con el satélite y puede simular un evento. Entonces ahora las técnicas hacen de que podamos ser mucho más efectivos en la previsión y en un sistema de alerta temprana. Consideramos que es necesario mejorar el actual SAT que tiene el gobierno municipal de La Paz, mejorarlo y implementarlo con nuevas técnicas, nuevos equipos más modernos. Hace unos minutos hablábamos de que hace unos años nuestra ciudad había sufrido una sequía, ahora está sufriendo un rebalse de los embalses, que son efectos del cambio climático. Nos gustaría que nos exprese cuál es su percepción de este cambio climático que está sufriendo no solamente nuestra ciudad, nuestro país, sino el mundo entero, pero especialmente en nuestra ciudad, ¿cómo nos afecta? Bueno, el cambio climático ya es un hecho consolidado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos de un hecho consolidado? De que hay un incremento de la temperatura a nivel global. Y el último informe del IPCC, que es una organización intergubernamental para el cambio climático, los especialistas indican de que a nivel global en el mundo está alrededor de un aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados, ¿no? Con referencia al periodo que lo toman de décadas atrás, ¿no? ¿Eso qué significa? De que el aumento de la temperatura o la generación, el aumento de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, etcétera, sigue aumentando. Por lo tanto,
con el tiempo, sí, vamos a tener un incremento de temperatura mucho mayor. Estamos hablando dentro de varias décadas, el año 2070, 80, dependiendo de varios modelos, ¿no? Nosotros ya tendremos temperaturas que estén del orden de los 3, 4 grados, ¿no?, de incremento. Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos que ser conscientes de que el incremento de gases de efecto invernadero que provoca el aumento de la temperatura está modificando los patrones de comportamiento meteorológico y también los patrones de comportamiento de la precipitación. El último informe del IPCC, el número 6, corrobora el hecho de que las precipitaciones extremas, o sea, las lluvias extremas, van a ser mayores y a su vez, fíjese, que las sequías van a ser más duras. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que no vayamos a tener agua? Y de paso también nos dicen de que las lluvias van a ser mayores, ¿no? O sea, en intensidad. Lo que pasa es que las lluvias que provocan las inundaciones son lluvias de corta duración, o sea, son tormentas, ¿sí? Y esas tormentas, según el IPCC, son provocadas por ese calentamiento de la superficie. Un calentamiento de la superficie que provoca un proceso de convección de las masas de aire. Convección es decir, las masas de aire son más livianas, entonces empiezan a subir rápidamente. Eso significa la atmósfera está llena de oxígeno, de nitrógeno, pero también de gotitas de agua. Entonces todo eso sube rápidamente y se forman nubes de gran capacidad de almacenamiento de agua. Es por eso que usted ve en estos días, ve nubes muy oscuras. ¿Por qué? Porque tienen mucha humedad. Esas nubes tienen mucha capacidad de retener gotas de agua. ¿Y por qué se las ve tan oscuras, plomas? Porque la luz solar incide sobre las gotas y refleja un oscuro profundo, o sea, un oscuro plomo muy fuerte. Entonces, ¿eso qué significa? Que las lluvias de gran intensidad van a aumentar. O sea, en los hechos, nosotros hemos hecho una evaluación, por ejemplo, de la precipitación máxima en 24 horas de la estación del Alto y de la estación de San Calixto. En la estación del Alto es más evidente, ¿no? Porque en los últimos años, desde 1980, hay un incremento de hasta el 6% en los eventos extremos. Y con los modelos de GCM, que se llaman los modelos globales climáticos, de cambio climático, y los modelos regionales de cambio climático, se observa de que incluso eso puede llegar al 12%, o sea que las intensidades máximas pueden llegar al 12%. Entonces, tenemos que prepararnos en los siguientes años a que de pronto van a aparecer lluvias de mucha más intensidad, y como la población urbana está creciendo, estamos impermeabilizando la ciudad. Entonces el agua que va a caer va a generar crecidas mucho mayor. Excelente, doctor. Claro que nos llama la preocupación y nos llama la reflexión, y debe ser una alerta para nuestras autoridades para tomar ya las medidas de previsión para en el futuro, por supuesto, aminorar estos efectos que son inevitables, que van a suceder, no los podemos evitar, pero seguramente debemos hacer las obras respectivas. En base a su experiencia, doctor, justamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos prever estos efectos? Mire,
hemos hecho un trabajo para organizaciones internacionales donde nos han pedido evaluar hacia dónde vamos, ¿sí? Y hemos hecho una evaluación de las lecciones aprendidas a nivel de todo el país. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Las lecciones aprendidas han demostrado de que las áreas urbanas tienen que cambiar en su percepción, en su planificación. Los gobiernos municipales, muy pocos gobiernos municipales, han pensado que es importante planificar las acciones. Entonces, una de las tareas fundamentales para todos los gobiernos municipales, esa es una crítica constructiva a todos los gobiernos municipales, es que hagan su plan maestro de drenaje pluvial. Ese plan maestro de drenaje pluvial es una herramienta de planificación. A través de ese plan de drenaje pluvial, el municipio tiene que saber qué es lo que va a hacer en el corto, mediano y largo plazo con su ciudad. Pocas ciudades han implementado un plan maestro de drenaje pluvial. La ciudad más pionera ha sido la ciudad de La Paz, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ha logrado llevar adelante, ¿sí?, acciones sustentadas en el plan maestro de drenaje pluvial de la ciudad de La Paz. Luego, con un apoyo semejante del BID, el gobierno municipal del Alto también ha hecho su plan maestro de drenaje pluvial. Y en estos momentos podemos decir de que hay ausencias de planes maestros a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué es el tema central de esas lecciones aprendidas? Un nombre: sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer sostenible todo un sistema de drenaje de una ciudad? La sostenibilidad es un aspecto a veces que los gobiernos municipales no es que se olvidan, a veces lo saben, pero lo que pasa es que no prevén acciones. Y lo que es más difícil, ¿no? No tienen los recursos para hacer las obras de operación y mantenimiento del drenaje pluvial. Entonces, estas acciones de operación y mantenimiento del drenaje pluvial, ¿qué implican? Que cada gobierno municipal, o sea, todos los gobiernos municipales, no solamente tienen que esperar la contingencia, es decir, no tienen que esperar a que llegue la lluvia y a ver qué problemas nos traen y veremos cómo vamos a solucionar. O sea, ahí empiezo a contratar cuadrillas de trabajadores, empiezo a alquilar maquinaria, etcétera. No, esta es una tarea que la tienen que hacer todos los gobiernos municipales. Un ejemplo claro. En nuestras ciudades grandes, incluso el diagnóstico y la evaluación del sistema de drenaje puede hacerse a través de una terciarización del diagnóstico. Es decir, termina la época de lluvias en el mes de abril, incluso a veces mayo. En el mes de abril termina la época de lluvias y el gobierno municipal tiene que hacer el diagnóstico de todo su sistema de drenaje, canalizaciones, embovedados, obras de limpieza en cada una de las zonas, el drenaje menor, sumideros, etc. Todo eso lo tienen que hacer un conjunto de ingenieros o consultores, de tal manera que se les tiene que pedir a ellos que entreguen una carpeta de mantenimiento. Y esa carpeta de mantenimiento
tendrá que salir en un mes, no más de eso. O sea, alguien puede hacer la evaluación del río Tagaret en Oruro, digamos, ¿no? O del río, del embovedado del río Soqueri, acá en La Paz, o de la canalización del río Seque en el Alto. Entonces, ese consultor va a hacer una evaluación en detalle de cómo está la solera, cómo está el muro, cómo está la estructura, si ha colapsado, si es sensible a soportar la siguiente crecida. Entonces, ese mismo consultor tiene que presentar una carpeta de mantenimiento, ya de inversión, o sea, en otras palabras, no de inversión, pero de una carpeta de mantenimiento. Es decir, una carpeta, si yo como jefe del COE de mi municipio tengo 20 carpetas de mantenimiento de obras menores, tengo que licitar ese rato estas obras menores muy rápidamente para que durante la época seca, estamos hablando mayo, junio, julio, incluso hasta agosto, se repare el embovedado, se haga reparación del sumidero de rejilla metálico, que se haga reparación de todas las obras que son parte del drenaje pluvial. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos preparados para el siguiente año, porque el siguiente año ya no nos va a agarrar pues tan desprevenidos, etc. Es cierto que puede, no que se nos pase algo, digamos, cuando hacemos el diagnóstico, sino a veces uno no logra percibir en detalle, porque uno piensa de que el sillar está en su lugar, la mampostería tipo A está correcta, todo está bien, pero de pronto una crecida puede ser tan fuerte que pese a haber hecho incluso mantenimiento, lo puede sacar los sillares, o sea, puede ser una crecida muy grande. Entonces, es evidente que con eso no se garantiza una seguridad del 100%, pero sí hemos hecho mucho. Esa es una de las lecciones aprendidas de nuestros planes maestros que hemos ejecutado, de las tareas que hemos hecho en nuestros gobiernos municipales, pero eso pasa de un apoyo institucional muy fuerte, de la planificación estratégica, de una planificación de recursos que a veces la alcaldía, obviamente nuestras alcaldías no tienen muchos recursos y prefieren gastar a veces en el asfaltado de tal vía o en la gradería de tal lugar, pero por ahí es más importante reparar una canalización o algo que la ciudadanía no lo ve. Es que la prevención no da voto. Sí, es evidente, ¿no? Entonces, de ahí que, fíjese, a eso va el tema de sostenibilidad de nuestras obras. Gracias, doctor. Querido doctor, hemos llegado al final de nuestra entrevista, de este programa. Realmente nos vamos con una información sumamente enriquecedora. Particularmente le agradezco muchísimo, además de la forma didáctica que ha explicado todos los temas que hemos tocado hoy al doctor Montaño. Le agradezco muchísimo su tiempo, su presencia. Es una llamada de atención a las alcaldías y también a las instituciones técnicas como es la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en este caso departamental La Paz, para que empecemos a tomar acciones, a prever. El doctor Montaño hoy nos ha alertado de los efectos que puede causar el cambio climático futuro, que son inevitables, pero podemos prevenirlos. No los vamos a poder evitar, pero sí los vamos a poder prevenir, que es lo que nos falta, y que bueno, hemos visto en estos últimos años que lo que más nos falta es la prevención, y no simplemente, acudir a las emergencias. Seguramente tendríamos menos emergencias si empezamos a prevenir más. Querido doctor, muchísimas gracias, infinitamente agradecido por su tiempo. Sé que es un hombre muy ocupado, así que muchas gracias por su presencia, por sus conocimientos, muy didáctico todo. No solamente creo que los ingenieros hemos sido
hoy instruidos, sino también la población en general ha entendido más qué es lo que está pasando hidrológicamente en nuestra ciudad. Gracias, querido doctor. No, a usted las gracias, ingeniero. Gracias por manejar una sociedad de ingenieros de Bolivia que responde eficientemente no solo a sus afiliados, sino principalmente a la ciudadanía. Yo creo que de esta manera la CIP, nuestra alma profesional, nuestra sociedad de ingenieros de Bolivia, va a poder brindar a nuestra gente un apoyo sustantivo en materia de todos los temas que implican el manejo de la vida de la sociedad. Entonces, ingeniero, un gusto acá y muchas gracias por la invitación. Siempre estamos disponibles. Vamos a estar en el momento en que nos convoquen a nuestra entidad superior profesional. Gracias, querido doctor. Bueno, queridos colegas, nos vamos. Los invito a visitar nuestras redes, el Facebook, el Instagram, visitar nuestra página web. Y bueno, seguramente en una próxima oportunidad tendremos otro invitado de lujo como caracteriza a nuestro programa. Un gran abrazo a todos ustedes. Buenas noches, queridos amigos. Hasta un próximo contacto CIP La Paz. Este programa es producción exclusiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Únete a todas nuestras redes sociales. Mantente al tanto de todo el trabajo de la CIP La Paz en beneficio de todos sus socios. Búscanos en Facebook como Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. En Instagram como CIP_La Paz. En TikTok nos encuentras como CIP.la.paz. Y YouTube, CIP La Paz. Ahí encontrarás información institucional, bolsas de trabajo, convocatorias, cursos, diplomados, maestrías, convenios y tutoriales. CIP La Paz, forjando un futuro para Bolivia.